es grato desarrollar con ustedes el último punto de la unidad número 1 del módulo 1, que hace referencia a la evolución y la evolución histórica que ha tenido los derechos humanos. Ya lo venimos hablando desde las primeras clases en referencia a la unidad número 1, que en la evolución que ha tenido los derechos humanos ha sido un proceso bastante largo y bastante complejo en la materia. No podemos decir que la concepción que tenemos hoy en día de los derechos humanos en cuanto a lo que sería su amplitud, su reconocimiento, sus medidas de protección, son las mismas que existieron en la antigüedad o las mismas que hayan existido en otras etapas de esta evolución histórica. Ha existido avances con relación a la misma, ha existido acontecimientos que marcaron un hito importante en cada una de esas etapas y que ha logrado que tengamos los derechos humanos que hoy en día lo tenemos, con los desafíos existentes a futuro que debemos de trabajar y debemos de tener en cuenta para cumplir con ese principio de progresividad siempre de los derechos humanos. Es importante, antes de hablar de la evolución histórica de los derechos humanos, en específico de las mujeres, hacer una mención un poco más genérica, un poco más amplia de lo que serían los derechos humanos en general. Podemos decir que cuando hablamos en la antigüedad, la noción en sí de los derechos humanos evidentemente no es la misma. Y empezaron a surgir ciertos acontecimientos o ciertos intereses que despertaron la atención de personas determinadas, pero no con el criterio que actualmente hoy en día se tiene. Empezó a haber lo que sería un análisis sobre ciertos valores fundamentales, como por ejemplo la dignidad y la justicia en algunos filósofos, pero ese análisis que se hacía era un análisis segmentado otra vez, es decir, a una determinada parte de la población o a un determinado criterio dirigido para ese análisis. No se podría hablar de ese principio de la universalidad en el que el análisis o la concepción de esa dignidad y esa justicia sea abarcativa para todos los habitantes o en forma universal para todo el mundo, mucho menos era la concepción en ese entonces. Se empezó a reflexionar en aquel entonces sobre la justicia, sobre el bienestar, la igualdad. Podríamos mencionar asimismo que en Roma, por ejemplo, se hablaba ya de ciertos derechos de las personas y de ciertas limitaciones a los poderes del Estado, o los poderes en este caso de autoridad. Pero esas limitaciones o ese reconocimiento de derechos hacía referencia otra vez para un grupo determinado de personas que eran los ciudadanos romanos. Es decir, estaba segmentado otra vez a los ciudadanos, pero ya existían esas reflexiones, que es un punto inicial o un acontecimiento que marca también una importancia de ese análisis en cuanto a la evolución que posteriormente vuelve a tener. Luego tenemos en la Edad Media, empezó un análisis como más profundo de estos valores o de estas ideas que se fue suscitando, pero era una etapa que verdaderamente estaba marcada por la influencia de la Iglesia Católica, de lo que sería del feudalismo. Empezó en este caso a tener una cierta noción sobre la necesidad de limitar los poderes absolutos, por ejemplo, que tenían los reyes. Sabemos que eran etapas en las que había muchas conquistas, muchas batallas, en que se imponían muchas veces muchos impuestos a los efectos de solventar los mismos, afectando la economía, en este caso de los súbditos. Entonces surgió a raíz de todo ello la necesidad de limitar esos poderes de los reyes, que eran poderes absolutos y limitados en aquel entonces, surgiendo las primeras negociaciones a través de los reclamos, a través de la Carta Magna de 1215, que limitaba los derechos del rey y al mismo tiempo reconocían ciertos derechos, pero derechos otra vez segmentados a ciertos grupos o a ciertos súbditos en ese sentido. Pero podemos decir que era un hito que también marcó una importancia en aquel momento porque se empezaba a profundizar ya esos derechos. Luego tenemos en la etapa del Renacimiento y la Ilustración como que ese análisis y esa interpretación o esa reflexión tiende a ser cada vez más profunda, analizada en mayor intensidad en este caso, surgiendo la noción de una defensa de los derechos humanos del ser humano, o sea, la defensa de los derechos humanos como algo importante, como la vida, la libertad, la justicia, fueron ya objeto de reflexión en ese aspecto. Surgen después etapas también importantes o acontecimientos que marcan la historia, como por ejemplo la Revolución Francesa de 1789, reconociendo los derechos del hombre y del ciudadano.
que están establecidos en instrumentos ya que se reconocían, existiendo también la independencia de los Estados Unidos en el 76, su posterior Constitución Nacional, que iban agarrando, incorporando ciertas disposiciones que hacen referencia a ese reconocimiento de los derechos humanos, a contemplar los mismos dentro de las normativas y con una cierta evolución. Otro acontecimiento de gran importancia fue posteriormente la abolición de la esclavitud, ya que al hablar de derechos humanos hablábamos de valores como seres humanos. Sin embargo, con la esclavitud eran parte o eran propiedad de otras personas en ese aspecto. Y así van surgiendo una serie de acontecimientos, los cuales con los materiales que se les anexa al módulo pueden ir haciendo un análisis en mayor detalle y mayor detenimiento de acuerdo a los puntos de interés que vayan teniendo. En el año 1945 se establece la Organización de las Naciones Unidas y ese establecimiento fue verdaderamente un acontecimiento importante porque lo hacía con los objetivos, en este caso, de dar de una u otra manera cierta visión o cierta protección a los derechos que no habían sido reconocidos en ese momento. Estaba abogando por una paz, por una seguridad, por la defensa de los derechos fundamentales. Posteriormente ya tenemos, como lo habíamos mencionado en el 48, 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, generando un hito bastante importante por la magnitud de los derechos. Contemplaba la igualdad, la libertad y otros principios que todos nacemos libres e iguales, decía. Y es importante también aquí destacar la participación de mujeres que tuvieron un protagonismo importante en ese momento y que también lucharon en su momento para que estos derechos sean considerados tanto para hombres como para mujeres en el sentido de que no sean mencionados, por ejemplo, derechos del hombre, sino derechos que todas las personas nacen desde el momento del nacimiento, son libres y son iguales en dignidad y en derechos, estableciendo en este caso un hito también importante en esa historia. Entonces ahora haciendo una mención en específico de los derechos que hacen referencia a las mujeres, también ha tenido una evolución y más aún ha sido un proceso largo, un proceso complejo, mencionando algunos puntos que empiezan a suscitarse en el año o en el siglo XVIII, cuando la activista francesa Olympia de Gouges escribe, ella es escritora, en este caso era una activista, hace referencia a la Declaración de los Derechos y los Deberes de la Mujer. ¿Por qué? Porque hacía mención de que era necesario observar documentalmente los principios de la dignidad, la igualdad y el reconocimiento de los derechos y libertades de lo que eran las mujeres. Incluso en la obra hay una mención que dice, ¿cuán justo es el hombre? Haciendo referencia a que el mismo debe de reconocer también los derechos de las mujeres que están establecidos en ese aspecto. También en el mismo siglo, que es el siglo XVIII, una escritora también había hecho un documento muy importante que es Marie de Wollstonecraft, que había hecho la mención de la reivindicación de los derechos de las mujeres, para que las mismas pudieran tener el acceso o recibieran el mismo trato en materia de educación, en materia de igualdad, en materia de derechos políticos. Cuán importante en este caso fueron las actuaciones de estas dos mujeres durante el siglo XVIII, marcando también un acontecimiento importante en este siglo, que podríamos decir que fue la primera ola del feminismo, de esa lucha por los derechos en aquel entonces. Surge la segunda ola, que sería a partir del año 1848, con el sufragismo. Surge también con lo que sería la huelga que habían hecho en su oportunidad en Nueva York las obreras textiles y de la confección. ¿Por qué? Porque reclamaban sus derechos laborales, reclamaban tener acceso a las mismas garantías en cuanto a sus derechos en materia del trabajo, en materia laboral. También en el siglo XIX aparece una resolución muy importante durante el Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadoras que genera una idea del trabajo profesional de las mujeres. Es decir, se le da esa imagen o esa visión a través de esa resolución y no un trabajo que esté meramente circunscrito a lo que serían las tareas del hogar o las tareas domésticas. Es decir, se le da ya ese aspecto, ese posicionamiento profesional
al trabajo de las mujeres. En el siglo XX también se había acordado la necesidad de establecer un día en reconocimiento de lo que serían de los derechos de las mujeres, como en este caso es la fecha del 8 de marzo, haciéndolo inmediatamente ciertos países como Alemania, Suiza y Dinamarca, que lo habían adoptado y lo habían conmemorado en tales fechas, siendo a nivel internacional a través de la ONU, siendo reconocido el 8 de marzo como una fecha internacional de la mujer en ese aspecto, apareciendo posteriormente documentos de importancia que hablaban sobre el derecho al sufragio de las mujeres, sobre lo que sería en este caso la mayor participación que ella pudiera tener en la vida, o sea, las mujeres pudieran tener en la vida pública. Surge en el año 1976 el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y surgen instrumentos internacionales muy importantes como lo que sería en este caso la CEDAW, que como habíamos mencionado era la Carta Magna en materia de derechos humanos de las mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que es la Convención Belén do Pará. Se había en el año 93, 1993, mencionado que los derechos humanos de las mujeres formaban parte, pero inseparable, inalienable, de los derechos humanos en general también en ese aspecto. Y así ha habido una serie de evoluciones o acontecimientos que han marcado una importancia en la lucha en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Evidentemente existen muchos desafíos, existen muchas luchas, muchos avances que deben dar los estados a nivel interno, ajustar medidas, en este caso ir adecuando, teniendo en cuenta la misma conformación de lo que sería la población, la influencia que tienen las costumbres en esa perpetuación de factores o de patrones que mantienen esas desigualdades. Es una lucha que verdaderamente establece responsabilidades a nivel de Estado, a nivel, en este caso, de cada una de las personas que conformamos y somos parte de los estados también. Hasta aquí desarrollamos lo que sería la unidad número 1. Posteriormente estaremos desarrollando la unidad 2, que hace referencia a las consideraciones generales en nuestra Constitución Nacional. Desde ya, muchas gracias.